Blanco en directo. Y como sabéis, el otro día hice un vídeo sobre el tercer sexo, que ya sabéis que han dicho que a partir de la nueva ley trans se incluirá en el DNI un tercer sexo, la posibilidad de elegir un tercer sexo, que están hablando cómo hablar, cómo llamarlos diverso, llamarlos sexo X, pero ahora hombre, mujer y tercer sexo. No se sabe muy bien qué clase de sexo será. Ya está muy manida la broma del helicóptero de combate. Pero realmente, ¿por qué no? ¿Sabes? Si esto es todo un espectro. Entonces yo hice un vídeo al respecto. Espejo caído es patognomónico de violencia LGTB. Muchas gracias, Mr. Linz. Muchas gracias. Espejo caído es patognomónico de violencia LGTBI. Ahí os queda. Bueno, el caso es que hice un vídeo sobre esto y por supuesto pues levantó algunas ampollas y tal, y hubo un señor que me dedicó este hilo en el que dijo que básicamente lo que decía eran todo chorradas. Es cierto que sí que voy a reconocer que creo que en el vídeo confundo alguna vez sexo con identidad de género, es algo de lo que me di cuenta mientras lo editaba, pero no había ninguna forma de cambiarlo y demás. Pero bueno, yo creo que el concepto del vídeo se entendía. El concepto del vídeo, más o menos, venía a decir que no hay un tercer sexo, ¿vale? No hay un tercer sexo y, por lo tanto, no creo que exista un gran espectro tampoco de géneros, porque creo que el género viene directamente de nuestro sexo biológico. Básicamente, lo que yo pienso es que existen dos sexos biológicos, hombres y mujeres, y a partir de esto existe una identidad de género, un sentimiento relativo a un género, que es femenino para las mujeres y masculino para los hombres. A partir de ahí, tanto hombres como mujeres tenemos rasgos típicamente que serían del género contrario. O sea, nadie es 100% femenino ni nadie es 100% masculino. Lo que básicamente venía a decir en ese vídeo es que a partir de esto, hablar de que el sexo biológico sería un espectro y el género también lo sería, por lo tanto, pues a mí me parece un error y me parece una mamandurria que se han inventado aprovechándose de ciertas anomalías, aprovechándose de ciertas excepciones para así intentar colarnos que no existen dos sexos bien diferenciados. Y es básicamente lo que estaba diciendo y me parecía terrible que por tratar de incluir a gente que estaba disconforme con su género y cosas así, lo que hiciesen fuese retorcer todos los datos científicos y toda la bibliografía que podría haber al respecto sobre esto para intentar colarnos la historia de el espectro, la melodía de fantasías y todo este rollo. Pero bueno, hay alguien que se llama Dark Slide, que no le ha parecido bien el vídeo, y vamos a comentar el hilo que habría puesto, que me lo ha pasado mi... que es lo... no soy UTBH altavoz, pero bueno, UTBH altavoz me lo habría pasado a mí, así que te lo agradezco, UTBH altavoz, y te agradezco a ti también, Dark Slide, por haber hecho un vídeo al respecto. Dice: he visto el vídeo de UTBH altavoz y como me esperaba, mezcla y confunde constantemente los conceptos de sexo o identidad de género. No creo que lo haga constantemente. Yo sí que sé lo que es el sexo biológico y la identidad de género. La identidad de género es cómo nos sentimos con respecto a este sexo biológico, ¿vale? Cómo expresamos sería la expresión de género, sería cómo iríamos vestidos, pero la identidad de género es nuestro sentimiento y nuestra forma de expresar este sexo biológico que se nos ha asignado al nacer. Y evidentemente, eh, nuestra identidad de género puede ser más variada, es decir, es lo que te está diciendo, podemos tener muchos rasgos superpuestos con el otro género, pero en la gran mayoría, en el 99% de los casos, la identidad de género de las personas coincide con el sexo biológico con el que han nacido, ¿vale? Simplemente por confirmarlo. Dice 2. Trata el sexo como binario, lo que demuestra que no ha leído mucho de biología molecular. Bueno, no creo que haga falta leer demasiado sobre biología molecular, Darkslide, para entender que la especie humana presentamos un dimorfismo sexual en el que los machos y las hembras estamos bien diferenciadas, como el casi todas las especies del mundo. Como casi todas, no todas, pero como un alto porcentaje de las especies del mundo, sobre todo en mamíferos, presentan este dimorfismo sexual que también se da en los seres humanos.
a ti te puede parecer que en realidad no hay ni hombres ni mujeres, sino que todos somos, pues yo que sé, una montaña rusa de sexos y demás, y que realmente no se pueden señalar categorías de forma bastante contundente. Pero yo no creo que sea así. Dice Pablo Rial: desde hoy paso a ser Trinidad. Me gustaría que entendieras mi rol de género y que todos me llamarais Trinidad. El cambio de nombre está en proceso. Vale, Trinidad. Yo te llamaré Trinidad cuando en tu nombre, en vez de Pablo Rial, ponga Trinidad. Pero muchas gracias por el superchat y por el comentario, Pablo. Y le puso un huevo blanco hetero, que no sé quién es, pero bueno, huevo blanco hetero. Dice: creo que no se entendió el vídeo. Por cierto, el punto 2, estoy loco por ver la chorrada que vas a soltar. Le pide básicamente que explique lo del punto 2, lo del sexo binario, que no he leído demasiado de biología molecular. Bueno, entonces el tío, para empezar, hay una cosa que no entiendo. Al principio dice: esta postura aparece y es desarrollada así como en revistas científicas, pero minutos después dice que no hay bibliografía científica que apoye esta postura. Efectivamente, no hay bibliografía científica que apoye esta idea de que el sexo biológico es un constructo y que realmente es una especie de montaña rusa de sabores. No hay bibliografía científica que de forma tajante asegure que existen más de dos sexos en los seres humanos. No la hay. Pero sí que existen revistas científicas que al referirse al sexo, ¿sabes? Sin hablar específicamente de eso, pero que al referirse al sexo, y pongo una revista canadiense, se refieren al sexo biológico como si fuese un espectro. A eso me refería. Dark Slide. La una o la otra, no las dos a la vez, pues ya te lo he explicado. Por otro lado, y sin entrar en qué confunde constantemente identidad de género y sexo, creo que sí que lo confundo alguna vez, pero no me parece que sea una constante ni que eso denote que no sé de lo que hablo cuando hablo de identidad de género y cuando hablo de sexo biológico. Habla única y exclusivamente del sexo cromosómico para decir que es binario. No hablo del sexo cromosómico, que es lo de XX y XY. Creo que eso, de hecho, ni lo menciono. Aunque tendríamos los genitales, tendríamos los cromosomas también, pero sobre todo de lo que hablo es de los gametos, porque no existen gametos intermedios. No existe, o sea, es esperma y el óvulo. No existe una mezcla entre el esperma y el óvulo. No existe un gameto a medias entre el esperma y el óvulo. El espermóvulo no existe. Hablo de gametos, no de cromosomas. Pero vale. Bien, pues si supieses un poco de genética molecular, sabría que esto no es así, me explico. Bueno, por eso no he hablado de cromosomas. Porque precisamente en el libro este que referencio y que dices tú que me he aprendido como si fuese un lorito y tal y todo lo que sea, la verdad es que es un libro muy interesante y yo lo he recomendado varias veces. De lo que sí que hablan es que no importaría tanto los cromosomas ni los genitales, sino que lo que realmente diferenciaría y en lo que no hay ninguna etapa intermedia es en los gametos. Pero bueno, más allá de eso, aquí empiezas a hablar como de que existe un gen en el brazo corto del cromosoma Y, bla bla bla. Esto ocurre por la activación de la expresión de distintos factores que contribuyen a la señalización de distintos... Nos cuenta su historia de la biología molecular, de que la testosterona por un lado estimula la generación de estructuras, mientras que por otro lado el factor antimulleriano, algo que realmente solo alguien que haya estudiado química o lo que haya estudiado este señor, que sepa de biología molecular, entendería. Evidentemente yo no he estudiado biología molecular. Dice que puede ocurrir que ese gen SRY se transloque la cromosoma. Puede ocurrir que ese gen le pase esto. ¿Y qué pasa si se transloca? Pues que el embrión tendrá el gen SRY activo, el cromosoma XY. Básicamente está diciendo que en determinados casos, ¿no? Este embrión se trasloca el no sé qué y aparece tal y de repente dice... Porque según Sergio parece que solo importa el sexo cromosómico. No, ya lo he dicho, lo he definido por los gametos, no por los cromosomas, brother. Entonces tenemos que decir que es una hembra, pero el fenotipo es el de un macho. ¿Por qué solo importa el sexo? ¿Qué criterio se usa para excluir a los otros factores? Esas personas no merecen entrar en una categoría... Ah, vale, aquí esta es la parte que me interesa. Porque si decimos que solo importa el cariotipo, ¿qué hacemos con las personas con anomalías o los cromosomas sexuales como Klinefer o Jacob? Esas personas no merecen entrar en una categoría solo porque surgieron esas personas, y ya lo aviso porque tú estás hablando de gente intersexual, y además es que esto me paso un rato hablando de ello en el vídeo. Yo lo que digo no es que no deberían entrar en una categoría u otra, digo, y de hecho aporto pruebas de la misma comunidad intersexual, que dice que ellos se encuentran perfectamente bien al
reconocerse en uno de los dos sexos que hay, independientemente de que formen parte de una anomalía. Esa gente no exige que se les reconozca como un tercer sexo. Esa gente vive perfectamente bien reconociéndose como mujeres o reconociéndose como hombres, pese a las anomalías fenotípicas que hayan tenido al nacer. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No forma parte del activismo intersexual el reconocimiento del tercer sexo. Forma parte del activismo de otro tipo de grupos ideológicos que tienen una agenda más fuerte detrás que el que las personas intersexuales sean reconocidas. Las personas intersexuales ni han pedido que se elimine esto de los dos sexos y que se les abra un gran espectro de opciones, ni nada por el estilo. Esto lo han pedido desde el transactivismo y desde determinados grupos LGTB, ideológicos y demás, que lo que buscan es destruir el constructo de género y la concepción que tenemos en las sociedades de hombres y mujeres. ¿Por qué? Bueno, por eso es importante saber un poquito de biología antes de hablar de estas cosas, porque desde la biología sabemos que el sexo es un espectro. No, no lo es. Y por mucho que solo mencione como fuente un libro que no está revisado por pares, no lo hace tener razón. Evidentemente es un libro, no está revisado por pares. La doctora de Brasó es una neurocientífica y tal. Pero vamos a ver las referencias de la gente que recomienda el libro. Está el profesor Simon Baron Cohen, de la director de Austin, del Centro de Investigación de Cambridge. También lo recomienda Steven Pinker, de Harvard. ¿Quién más? Eric Weinstein, que es del Managing Director de The Capital y de The Portal. Quiero decir, el libro viene bien referenciado. Y el problema que tiene estas personas que acabo de mencionar no es que sean terribles fascistas de derechas, ¿no? Que no entienden. No. El problema que tienen es que muchas veces las investigaciones que están haciendo están siendo silenciadas, señaladas y atacadas o boicoteadas por grupos que nada tienen que ver con estas investigaciones y que lo único que les parece es problemática el campo de estudio que ellos tienen, porque a lo mejor estudian la diferencia biológica entre hombres y mujeres y ese tipo de cosas. Y eso les molesta, porque hay gente, como tú parece ser, que no cree que el sexo biológico tenga dos claras categorías, sino que es un gran espectro de sabores y de colores y todas estas cosas. Dice, porque hasta el momento no se ha encontrado una sola publicación de la revista. Bueno, aquí está intentando atacar a De Brasó porque dice que no ha encontrado publicaciones, por lo tanto no tiene ni puta idea de lo que habla, a diferencia de él, que tiene pinta de seguir estudiando la carrera o haberla terminado o acabar de terminarla. Dice, por cierto, sí que he entendido el vídeo, es más, fui tomando notas de bastantes cosas. No caigas en el halagato espacial, es más, sigo perplejo por cómo, suponiendo que ha leído del tema, sigue confundiendo identidad de género y sexo. Y esto se demuestra en que su vídeo se estructura siguiendo este esquema. Primera parte, hay cierta bibliografía, pero voy a pasar de ella veladamente. Segunda parte, hay ciertas personas que se inventan terminología, algo extraña para la identidad de género, bla bla bla, esto coincide con las generaciones de jóvenes que... Pero he querido decir, quinta parte, como estos mismos movimientos también dicen que el género es un espectro, ahora se olvida de que he dicho que... Bueno, perdón, quinta parte, el sexo es binario, porque esta gente dice tonterías y porque el sexo solo se corresponde a los cromosomas. No, yo no he dicho que el sexo se corresponda a los cromosomas, el sexo se correspondería a los cromosomas, a los genitales y a los gametos, tío. Y de todas maneras, de lo que incide en el vídeo no son los cromosomas, que ese es lo que te has centrado tú. Y ahora... te voy a explicar cómo funciona un poco la movida, ¿vale? Vamos a ver. Voy a coger un boli. Este boli. ¿Vale? Os voy a explicar así un poco cómo esta gente interpreta. Nosotros... a la hora de entender el sexo biológico, sobre todo, y... bueno, hay una cosa bastante bien diferenciada, y lo he dicho al principio, y es que el sexo biológico que se nos asigna al nacer, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, esta gente tiende a decir que varían independientemente las unas de las otras. Es decir, que no hay nada que condicione tu identidad de género en base a tu sexo biológico. Eso es mentira. Eso es mentira... porque ya os he dicho que el 99% de la gente se reconoce tiene una identidad de género que se reconoce con el sexo biológico asignado al nacer y además luego expresan su género de esa forma, ¿vale? Y además del 95% además tienen una orientación sexual
acorde a su identidad de género y a su sexo biológico. Esto, señores, no es una cosa extraña, no tal. Esto desmonta absolutamente la idea de que una cosa de que todos estos parámetros que acabo de mencionar varían independientemente. Eso no es así. De todas formas, esto es básicamente... Bueno, voy a hacerlo otra vez, que esto me ha salido un poco que parecen las tetas de una mujer anciana. Así, esto es básicamente, como estas tetas de una señora anciana, es básicamente la distribución que tenemos en el sexo biológico hombres y mujeres, ¿vale? Que es una distribución bimodal, ¿vale? Esto sería hombres y esto sería mujeres, ¿vale? Dentro de los hombres y las mujeres, el 99% de los hombres se reconoce su identidad de género coincide con su sexo biológico y el 99% de las mujeres su identidad de género coincide con su sexo biológico. Además, su expresión de género, es decir, el llevar barba, el ir vestido de cierta manera, el presentarse en sociedad para ser reconocidos como su identidad de género y como su sexo biológico asignan, también coincide con esto. Entonces, no podemos hablar de que esto es algo que varía independientemente. Y tampoco podemos hablar de que en esta distribución bimodal, ¿vale? Porque existan ciertas anomalías que estarían aquí dentro, ¿sabes? En esta pequeña línea que hay aquí abajo, ¿vale? Que corresponden a menos del 1% de la población. No podemos coger de estas anomalías, de estas irregularidades, no irregularidades, eso tal, pero de estas excepciones, coger y hacer una norma y a partir de ahí decir que entonces estas dos categorías bien diferenciadas no existen. No, estas dos categorías bien diferenciadas no existen. ¿Por qué? Porque existen algunas anomalías, entre ellas existen algunas excepciones, tal. No. Existe una distribución bimodal clara, y las excepciones no hace que esta distribución sea un espectro. Esta distribución está bastante clara y todo el mundo, cualquiera que estudie biología y tal, estudia con estos putos parámetros. Y cualquiera que estudia los animales también estudia con estos parámetros. Cuando estudiamos a la hembra de los pavos reales, o a la macho, o al tal, no sé qué, todas estas cosas, no lo hacemos ahí, bueno, espérate lo de macho, porque aquí hay un gran espectro de sexos y demás. No, son categorías útiles que utilizamos los humanos a la hora de relacionarnos, utiliza la gente en la ciencia a la hora de estudiar distintos aspectos y este tipo de cosas. Entonces, lo que no podemos hacer es retorcer estas categorías para incluir a no sé qué colectivo, que además la mayoría de ese colectivo no pide ser incluido, simplemente porque a una panda de activistas les parece que la idea de que el sexo sea un espectro les conviene mejor a la hora de intentar mover sus políticas e intentar mover las prebendas ideológicas que quieren inocularnos a todos en los colegios y tal y demás. Entonces, eso es básicamente así. No sé cuántas chorradas estaré diciendo. Dice: la biología molecular te lo explico fácil, UTBH. Hay dos variedades comunes XXX y XXY. Se dan por mutaciones del gen SRY y las manifestaciones al nacimiento pueden ser diversas presentando ambos genitales, pero no los gametos. Muchas gracias, Mr. Linz, por tu explicación. De todas formas, ya te digo, a cualquiera que no sea alguien muy puesto en el tema. Pero es eso, dice... ¿Por qué dice sexo biológico asignado al nacer? No sé, probablemente porque esté hablando demasiado rápido y de forma atropellada y a veces diga cosas que si de alguna manera las segmentamos y las miramos y digo, hostia, pues esto no tiene mucho sentido, pero yo básicamente con que me entendáis creo que me estoy explicando lo suficientemente bien, ¿sabes? Y creo que no hace falta ser biólogo ni saber de biología molecular, probablemente sí para hablar de cromosomas, pero no para decir que existen dos sexos diferenciados, que son hombres y mujeres. ¿Esto significa que las personas intersexuales o que han nacido con una anomalía cromosómica no existan? No, evidentemente no. ¿Esto significa que las personas que han nacido con algún tipo de anomalía o que tienen una condición intersexual correspondan a un tercer sexo? Sean así como el... ¡Wow!
el sexo perdido, ya por fin lo hemos encontrado. No. ¿Esto significa que existan una cantidad infinita de sexos? No. No significa esto. Y por lo tanto, en tanto en cuanto la identidad de género crece o deriva directamente de nuestro sexo biológico, como os he explicado, por eso digo que solo existen dos identidades de género, masculino o femenino. A partir de aquí, podremos explorar si alguien es más o menos femenino, si una mujer... Pero lo que no podemos hacer es que cuando alguien interprete que sus rasgos de género no coinciden plenamente con su género asignado al nacer, lo que no podemos hacer a partir de ahí es decir, pues entonces yo ya no soy una mujer, o yo ya no soy un hombre, ya soy algo distinto, soy especial. No, no eres especial. Eres una mujer con rasgos femeninos, eres un hombre con ciertas inseguridades, con cierta ansiedad, con una crisis de identidad. Puede ser, pero eso no significa que de repente seas otra cosa maravillosa. Y si lo eres, ¿vale? Y si decides que tú te sientes bien contigo mismo interpretándote como si fueses, yo que sé, un trans queer humanista y tal, un transespecie, por eso los de los transespecie me hacían gracia. Porque esas personas por lo menos dicen, bueno, yo soy transespecie, a mí me gusta... Pero vale, esto de puertas para afuera. Y en sus redes sociales, y a la hora de relacionarse con la gente, la que tal. Pero no intentan imponerlo a toda la sociedad. No intentan decir, óiganme, ábranme un baño de transespecies, óiganme, quiero que hagan esto, oigan, incluyan yo que soy transespecie en mi DNI, quiero aparecer, quiero que haya... No, tío, no se intenta retorcer lo que es un ser humano porque haya personas que deciden ser cibors o transespecies o como se quieran determinar. Con esto pasa exactamente lo mismo. Yo no tengo ningún problema con que haya personas que sean disconformes con su género. Y yo creo que a estas personas no habría que obligarlas. Ay, no, pues tienes que entrar en los roles de este género, en los estereotipos asignados. No creo que haya que hacer esto con estas personas. Creo que hay que dejarlas vivir en libertad y que encajen de la mejor manera posible en sociedad. Ellos también tienen que poner de su parte para encajar en la sociedad, por cierto. Que esto parece como que son todo derechos pero ninguna responsabilidad. Yo no tengo ninguna responsabilidad de hacerte a ti saber cuáles son mis condiciones antes de entablar una relación contigo. Pero bueno, más allá de eso, yo no creo que estas personas deban ser o marginadas o tal, o forzadas a nada, o se digan, no, pues estos son... No, creo que deben existir, pero lo que no debemos hacer es retorcer la realidad para adaptarlas a ellas. E inventarnos cosas y destrozar, por ejemplo, conceptos claros que tenemos, como el de macho y hembra y el dimorfismo sexual, para de repente decir, no, es que esto ya no es así. Es un espectro. Pero no porque realmente crea yo que en unos términos útiles, pragmáticos, el sexo biológico sea un espectro. No, lo digo porque quiero buscarle las cosquillas a la ciencia que tenemos para intentar incluir a este colectivo que se quiere llamar de una forma distinta. No, hombre, ahí es cuando tenemos un problema. Ahí es cuando tenemos un problema. Y ahí es cuando no estamos siendo realistas. Y ahí es cuando yo creo que además no les estamos haciendo ningún favor a estas personas. ¿Qué te parece? Ahora hablaré de lo de Pornhub. Pero vamos, si te metes con viciarcados, si lo eres. A ver qué estáis diciendo. Es William Wallace, píntate la cara, va. Libertad de género y toque de queda, claro que sí. Está full Django. No, vamos a ver. Dice, ¿te estás dando cuenta de que soltaste semejante retaila para decir lo mismo que él, salvo con algunas cosas que no dijo? No hablas de ignorar a esas personas o de que no son posibles personas con expresiones más masculinas o femeninas. Habla de que caben perfectamente. Efectivamente, es lo que digo en el vídeo. En la concepción que ya tenemos, haciendo lo mismo que tú, definiendo estas como un espectro en el que nadie es 100% masculino o femenino y que no hay que inventarse 200 nombres para eso. Claro, y una de las cosas que digo es que existe cierto peligro a la hora de determinar que si tú no te encuentras cómodo con todos los estereotipos y con todos los rasgos referidos a tu identidad de género, entonces eres una mala mujer o eres un mal hombre. Porque entonces, aquí sí estaríamos encorsetando la categoría de mujer y la categoría de hombre a unos estereotipos muy, muy rígidos, que son los que se supone que es de lo que nos queremos deshacer. O de que las feministas dicen que se quieren deshacer. De que existan muchos tipos de hombres y de que existan muchos tipos de mujeres. Algo con lo que yo estoy de acuerdo. Bajo estos parámetros, esto no sería así. No existirían muchos tipos de mujeres y no existirían muchos tipos de hombres. Porque en el momento en el que un hombre o una mujer
se saltase los rasgos típicos de su género, inmediatamente se le identificaría con otra cosa. Que es rollo de, no, póntelo tú, ponte tú tu propio nombre. ¿Quieres vivir en el caos? Adelante, hacedlo. Dice, eso mismo se hace ya desde la biología, aceptar que el sexo es un espectro que no es binario, ya está. Yo, si te fijas, no he dicho que haya que inventarse nombres, tan solo he hablado de sexo en sí. Así que no sé a qué viene el comentario cuando no es mi postura. Pues bueno, yo lo que me gustaría que me dijeses es cuál es ese tercer sexo. ¿Cómo encaja ese tercer sexo? Ya te digo, más allá de esas excepciones, ¿cuál es ese tercer sexo? ¿Dónde está? ¿Cuál es su forma? Es que es tan claro, tío. Es tan claro que no es así. Es tan claro que no es así. Que estrictamente tú puedes decir que esto es un espectro. Tú puedes decir que esto es un espectro, pero no lo es, tío. Es una distribución bimodal muy clara, con algunas excepciones. Esas excepciones no hacen categoría. Lo de que el sexo biológico es un espectro es algo que ha aparecido en la ciencia los últimos años, forzado por personas que querían introducir una agenda que no tenía nada que ver ni con la ciencia ni con la biología. Y aquí lo voy a dejar.